Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Que, Señor, al abrir tu palabra, tú nos hables, Señor, a nuestra necesidad, a lo que necesitamos cambiar, Señor, a nuestras fallas y pecados, Padre, y traerlos delante de ti, Señor, para vivir conforme a tu palabra, Señor, y lo que tú pides de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, estamos ya casi para terminar la carta a los Efesios. Nos quedan 2 capítulos, que en realidad es la parte más práctica de la carta a los Efesios. Los últimos 2 capítulos vamos a ver la aplicación práctica de lo que se vieron en los primeros 4 capítulos de la carta a los Efesios. Primeros 4 capítulos, ¿verdad? Si hacemos un resumen, ¿verdad? Es la parte que habla de la iglesia, acerca de la iglesia. Y los últimos 2 capítulos es la aplicación práctica, lo que debemos de hacer todos los días, cómo debemos de vivir, de acuerdo a lo que nos ha dicho en los primeros 4 capítulos. Si ustedes se acuerdan, cuando empezamos el estudio de la carta a los Efesios, les decía que la carta que escribió el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, allí en Apocalipsis, el principal reproche que le hacía a esa iglesia es que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu amor. Y esta carta a los Efesios, todo lo que hemos pasado hasta este capítulo 4, independientemente de conocer lo que Dios piensa de la iglesia, el plan de Dios para la iglesia, también debió de habernos servido, nos debió de haber llamado para volver a nuestro primer amor, para volver a ese primer amor que tal vez en algún momento dejamos, o incluso volver a tener a Dios como nuestro primer amor. Lo que pasa en la vida de muchos cristianos es que de repente el Señor Dios, el Señor Jesucristo, pasa a ser nuestro segundo amor, nuestro tercer amor, nuestro cuarto amor. Hay algunos amores antes que Él. Y haciendo un resumen breve de estos primeros 4 capítulos de la carta a los Efesios, ¿verdad? Podemos decir, en el capítulo 1, ¿verdad? Pablo nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Ya no nos falta nada, hermanos, absolutamente nada, porque hemos sido bendecidos. Versículo 3 del capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. A veces oramos, hermanos, bendícenos, Padre. Es una oración, está bien que la hagamos, hermano, no voy a decir que está mal, pero a veces no tiene mucho sentido, porque ya hemos sido bendecidos, hermano. Estamos pidiendo algo que ya recibimos. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Ya somos bendecidos. Nada más rápido, hemos recibido el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo habita en nuestros corazones. Tenemos una herencia eterna en los cielos. Hemos sido bendecidos completamente. Y así empieza la carta, nada más para abrir boca, ¿verdad? Allí mismo en el capítulo 1 dice Pablo que Dios nos revela el poder de la resurrección que puede operar en Cristo a través de nosotros. Tenemos a nuestro favor el mismo poder que actuó en la resurrección del Señor Jesucristo, que puede operar a través de nosotros. Ojo, no es que nosotros podamos operar con ese poder. Es que ese poder puede operar a través de nosotros. La condición es que nos neguemos a nosotros mismos, porque en la carne no puede operar ese poder. Dice ahí el versículo 18 del capítulo 1, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,
la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Este mismo poder que operó en Jesucristo puede operar en nosotros, pero no en nosotros como seres carnales, sino en nosotros, en Cristo que vive a través de nosotros. Nos negamos a nosotros mismos y reflejamos a nuestro Señor Jesucristo, y ese mismo poder puede operar en nosotros. Y Pablo dice que seamos alumbrados con ese entendimiento. A veces escucho a cristianos que dicen: ay, es tan difícil la vida cristiana. Ay, es tan difícil ser cristiano. Yo a veces, el pastor ponía un ejemplo que me llenaba de risa. Me levanta la mano a quién de los hombres le cuesta trabajo ser hombre. Así que digo: ay, es tan difícil ser hombre. Pues hermanos, Cristo está en nosotros, el poder espiritual está en nosotros. Negarnos a nosotros mismos implica que ese poder actúe en nosotros. No digo que no fallemos, no digo que no caigamos. No estoy diciendo que vivamos vidas perfectas o que tenemos que vivir vidas perfectas. No, fallamos y caemos y somos imperfectos, y nuestra carne no tiene nada bueno, absolutamente nada bueno tiene nuestra carne. Pero Cristo está en nosotros y opera, nos usa a nosotros. Capítulo 2, Cristo nos dio vida y salvación por gracia. Si esto fuera todo, hermanos, si esto fuera todo, ya es más que suficiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Versículo 1 y 2, versículos 7 al 9, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, nuestra carne no tiene absolutamente nada bueno. Absolutamente nada bueno tiene nuestra carne. Y hemos sido salvos por la pura gracia de Dios. No tenemos que hacer nada. Ojo, una cosa es que hayamos sido salvos por la gracia. Otra cosa que nuestra salvación haya sido gratuita. Por nuestra salvación se pagó un gran precio, que lo pagó el Señor Jesucristo en la cruz. Un precio altísimo que fue la sangre de Jesucristo. Pero esa salvación para nosotros es por gracia, porque nada podemos hacer para agradar a Dios. El único ser humano que pudo agradar a Dios es el Señor Jesucristo. Y lo dijo Dios: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Es el único. Aún siendo cristianos, hermanos, nosotros no podemos agradar a Dios. No hay manera que nosotros podamos agradar a Dios. Solo Cristo puede agradar a Dios. Y además nos ha reconciliado por medio de la cruz. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles ambos pueblos? Judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nos reconcilió por medio de la cruz. De los dos pueblos, judíos y gentiles, hizo un nuevo hombre, hizo un nuevo cuerpo, llamado iglesia, y abolió las enemistades. Y yo cuando prediqué esto les dije: no solo abolió las enemistades judíos y gentiles, abolió las enemistades entre nosotros mismos. Esta es una aplicación general. Entre cristianos no debería de haber algo así como gringos y mexicanos, judíos y gentiles. Dice: donde no hay judío, ni griego, hombre, ni mujer, esclavo y libre. Esas enemistades han quedado abolidas. Principalmente nos reconcilió consigo mismo. Ahora tenemos paz para con Dios. Y vamos sumando todas las bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús. Todas las bendiciones que se van sumando en lo que nos habla esta carta. Capítulo 3.
Ahora el misterio revelado por Pablo, que los gentiles somos coherederos de la salvación. Somos coherederos, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La salvación vino por los judíos y ahora nosotros somos, como dice ahí en Romanos 9, injertados en el olivo. Ahora somos coherederos de la salvación. Hemos sido añadidos, hemos sido buscados y hemos sido alcanzados por el Señor Jesucristo. Somos coherederos junto con los judíos de la salvación. Cristo murió por nosotros, por cada uno de nosotros. Antes estábamos excluidos, ahora hemos sido añadidos. Antes estábamos fuera de las promesas de la ciudadanía de Israel y ahora hemos sido coherederos. También nos dice ahí en el capítulo 3 que Cristo nos revele el amor que excede todo conocimiento. Más claro no puede estar, hermanos. Pablo pide que se nos revele el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Yo les había dicho que la anchura, la longitud, la profundidad y la altura no era del amor. Era para que conociéramos la voluntad de Dios, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de acuerdo con lo que dice Job 18:11, si no mal recuerdo. De entender el plan de Dios, de entender el plan de Dios completo para el universo. Que Dios nos revelara ese plan completo, que además lo tenemos revelado. Hemos sido dignos de que Dios nos revele su plan completo, pero además que se nos revelara el conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No alcanzo a comprender, hermanos. Obviamente pido revelación a Dios de entender por qué un Dios tan santo, tan grande, tan omnipotente, pueda llegar a amarme, que soy prácticamente nada. Es inconcebible. Nosotros, Dios no nos debe nada. Nada nos debe. Absolutamente. Nosotros le debemos todo. Y siendo tan pequeños, siendo carne, siendo tan pecadores, en algunos momentos incluso odiando a Dios, ese Dios tan grande ha tomado la iniciativa de amarnos en primer lugar. Es un amor que excede todo mi entendimiento. Excede completamente todo mi entendimiento. Si yo amo a la gente que me ama es natural. Si yo amo a mis iguales es natural. Humanamente hablando es lo natural. Pero ¿cómo ese Dios tan enorme y tan grande que llena todo el universo puede llegar a amarme a mí, que soy tan poca cosa y tan pequeño? Y Pablo dice que se nos revele este conocimiento. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque si entendemos esto, este amor tan grande que Dios ha tenido por nosotros,
o llegamos a entender algo de este amor, difícilmente podemos actuar fuera de ese amor. Capítulo 4 nos exhorta a guardar la unidad. Ahora sí vamos a entrar a temas de la iglesia. Ahora, estando dentro de esta iglesia, entrando dentro de este cuerpo nuevo que Dios formó, de judíos y gentiles, de reconciliarnos y de haber roto las enemistades, y formar esto nuevo que es la iglesia, ahora se nos exhorta a guardar la unidad. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, es cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad la existe. La unidad es la unidad del Espíritu. Todos tenemos en común que el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. La unidad ya está. El Espíritu no puede ser dividido. El Espíritu no puede ser separado. No puede estar dividido. El Espíritu es uno. Por eso dice, un espíritu, un cuerpo, una iglesia, un espíritu, un cuerpo, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. La unidad ya está, ya existe. Nosotros tenemos que aprender a ¿qué? A guardarla. Se nos pide guardar la unidad. Solícitos. Esta palabra solícitos es buscar la unidad. Buscar que existe esa unidad. Porque la unidad ya está. Por eso es tan terrible cuando no hay unidad en una iglesia, cuando no hay unidad en el cuerpo de Cristo, porque no es lo natural, no es lo que está pasando. Y realmente al no guardar la unidad es como resquebrajar algo que está unido. Imagínense una persona que de repente pierde una mano, no es natural, no debe ser, no es algo que pasa naturalmente. No se nos andan cayendo las manos por allí, o los pies, o los brazos, lo que sea. Finalmente, en el versículo 4, ¿verdad? Nos dice que Dios ha dado hombres como dones a la iglesia para edificarla. No solo debemos guardar la unidad, sino también que debemos de edificar, trabajar en esto de edificar la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Verdad? Dios ha dado hombres como dones a la iglesia para edificarnos, para crecer espiritualmente, para llegar a parecernos al Señor Jesucristo. Y ya no andemos, ¿verdad?, como niños fluctuantes con vientos de doctrina. ¿Por qué? Porque los niños fluctuantes generalmente, ¿qué provocan? Divisiones. Si andamos aquí llevados por cualquier viento de doctrina, pues, ¿verdad?, cualquier doctrina es buena y cualquier doctrina nos parece correcta, y va a haber hombres que van a querer engañarnos, que van a usar las astucias del error, las artimañas del error. ¿Para qué? Para engañarnos. ¿Y para qué? Para dividirnos. Y por eso hemos sido llamados a edificarnos, a la edificación. Y ahora sí, haciendo un resumen de estos primeros 4 capítulos, vamos a entrar en los últimos 2 capítulos, 5 y 6. Y estos 2 capítulos me ha dado por titularles, ¿verdad?, verdades eternas en la era de la posverdad. Verdades eternas en la era de la posverdad. ¿Qué es la que llamamos posverdad, hermanos? Es esta época en la que vivimos, esta época en que la verdad está fundamentada en opiniones, en sentimientos, en autopercepciones, en donde la verdad es la verdad que el individuo expresa. Hemos llegado al ridículo
Hemos llegado al ridículo de hacer un lado la ciencia, y por encima de la ciencia está la verdad que cada individuo tiene. Miren, incluso hasta en la Biblia, ¿no? Yo siempre no me gusta discutir de la Biblia, pero cuando alguien pide razón de mi fe, y hay algunos hermanos que lo han hecho, y cuando yo les digo, bueno, es que la Biblia dice esto, y la Biblia dice aquello, sobre todo hermanos carismáticos, siempre terminan diciéndome, bueno, ¿esa es tu interpretación? Yo tengo mi interpretación. Esa es la posverdad. No hay una verdad. La posverdad dice, ¿verdad? Y nos va a decir en esta era de la posverdad, no, espérame. Es que eso dice tu versión 60, pero hay unos manuscritos más antiguos que dicen otra cosa. Entonces lo que intenta la posverdad es quitarnos las verdades, las columnas de verdad. Imagínense, si hay otros manuscritos que han encontrado y que dicen otras cosas, no tenemos un fundamento firme en una verdad. Ahí hay un versículo en Primera de Juan 5:17, donde dice, 3 son los que dan testimonio. Parece ser que no lo han encontrado en unos textos antiguos. Hermanos, yo me río de eso. Y les voy a decir por qué me río. O sea, Dios escribió su Biblia y permitió que de repente alguien la mutilara y así se quedara, ¿no? O alguien la añadiera y así se quedara. Yo creo que Dios mantuvo su verdad y la cuidó y la preservó hasta nuestros días, así como está. Yo a algunos de mis hermanos les digo, hermanos, para sus devocionales personales, use la versión que a usted le guste. Para enseñar en esta iglesia, para predicar en esta iglesia, vamos a usar la versión 60, porque si no tenemos una columna, un fundamento de dónde partir, pues entonces cada quien tiene su verdad y su interpretación. Y esta es la era de la posverdad. Y lo peor de esta era es que el debate está muerto. El debate está muerto, ya que lo que priva no son los argumentos, sino los sentimientos. Y cómo lo que digo ofende o agrada a otros. De verdad. Es de verdaderos, y discúlpeme que lo diga, hermanos, de verdaderos débiles mentales. Perdón por usar esa palabra. Me estaba contando mi hija que allí en su universidad, ¿verdad? Un grupo de feministas, ¿verdad? Se mete a cada clase y entonces escuchan al maestro atentamente. Si el maestro dice algo que es ofensivo desde su punto de vista, se paran en ese momento, maestro, le pido por favor que cambie eso que dijo, porque eso puede ser ofensivo para A, o puede ser ofensivo para B, pero de acuerdo a su propio criterio. Una universidad, Una universidad que se supone que uno de sus puntos es crear conocimiento, es cuestionarnos el conocimiento y es cuestionarnos las verdades. No, vivimos en la época del pensamiento único. Vivimos en una verdadera inquisición donde la opinión contraria es blasfemia y podemos ser quemados en la hoguera de la cancelación. No sé por qué le tenemos tanto miedo a eso. Me dice, mi hija, es que si dices eso te van a banear, es que me baneen. ¿Cuál es la implicancia de eso? ¿Qué? ¿Me van a banear y luego qué? Esta época inquisitoria del pensamiento único. Y en medio de este clima de confusión, de tontos, los cristianos debemos sostener las verdades eternas de la Biblia. Los cristianos debemos sostener las verdades eternas de la Biblia, dichas con amor, habladas desde el amor, pero sostener las verdades eternas de la Biblia. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque vamos a entrar. ¿Qué dice la Biblia del esposo? ¿Qué dice la Biblia de la esposa? ¿Qué dice la Biblia del trato con nuestros hijos? ¿Qué dice la Biblia de la lucha espiritual? Y no son verdades muy populares el día de hoy.
Hoy usted dice allá afuera que la mujer debe ser sujeta a su marido y bueno, es la peor blasfemia que usted va a decir en la tierra. Sin entender siquiera el contexto en el que se dice. Son verdades dadas por Dios. No son verdades dadas por mí. No son verdades dadas por mi hermano. Son verdades de Dios. Verdades que Dios estableció. Punto final. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Claro, la palabra de la cruz es locura allá afuera. Y ahora peor. Pero para nosotros es poder de Dios. Y a partir de este capítulo 5 veremos verdades eternas que no le gustan a muchas personas. Pero eso no nos debe preocupar, hermanos. El tema es si eso ha permeado dentro de la iglesia. Que allá afuera no le guste a la gente, eso, pues así es el mundo. Nunca al mundo le han gustado las verdades bíblicas. El tema es que la forma en que vemos las verdades bíblicas se hayan permeado con la verdad del mundo dentro de la iglesia. Y les voy a decir algo, hermanos, y espero que no me lo tomen. Se los voy a decir con el mayor amor que tengo en mi vida. A veces sin querer, hermanos, o queriendo, avalamos las verdades del mundo en nuestra propia vida. Y nos da miedo ser irrelevantes. Y nos da miedo no estar a tono con el mundo. Y nos da miedo no estar de acuerdo a lo que dice el mundo. Porque obviamente eso nos haría estar fuera. Pero es avalamos el aborto, avalamos la ideología de género, avalamos todo ese tipo de cosas, hermano. Y ojo, se los digo desde el amor. Y esto no implica falta de amor, no implica juzgar, hermanos. Implica qué dice Dios en su palabra. ¿Qué dice Dios en su palabra? Por siempre, hermanos, discúlpenme, por siempre el aborto será un asesinato. Aquí y en China, donde sea, es un asesinato. No importa lo que usted me diga, no importa lo que digan allá afuera, no importa lo que digan los estudios científicos, un aborto es un asesinato, hermano. Mi hija me diría que me van a banear, que me baneen, o que me cancelen, no sé cómo se le llama. Pero son las verdades de Dios, hermanos. Ahora sí, pues veamos el capítulo 5. Y voy a ver primero los dos primeros versículos, hermano. Porque si no entendemos estos dos primeros versículos, entonces entramos a todo lo demás y entonces sí, la cabeza se nos pone de locos. Este es el principio, hermanos. No podemos vivir como cristianos si no somos cristianos. Lo vuelvo a repetir. No podemos vivir como cristianos si no somos cristianos. No hay manera. No podemos vivir. No podemos, todo lo que Pablo nos pide a partir del versículo 3, no podemos vivirlo, no podemos hacerlo. Si no entendemos una verdad de que la carne no podemos vivir como cristianos. Dice versículo 1 y 2 del capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjese bien. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Alguno me podrá decir, pero pastor, ¿cómo que ser imitadores de Dios? Imagínense, Dios
Dios, ¿no? Y aquí Pablo dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Vamos a entenderlo a la luz de dos versículos que Pablo dice más o menos lo mismo. Primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Efesios 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo está diciendo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y Pablo aquí también, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, hermanos, este ser imitadores no implica que nosotros digamos, ¿qué hace Dios? ¿No? ¿O cómo es Dios si yo lo puedo imitar? No, hermanos. Lo que está diciendo Pablo es que en la medida en que negamos nuestra carne, en la medida en que nos negamos a nosotros mismos, nosotros podemos reflejar a Cristo. En la carne, hermanos, no podemos reflejar a Cristo. En la carne, hermanos, no podemos imitar a Dios. Nuestra carne no tiene absolutamente nada bueno. ¿Qué tenemos que hacer para que Cristo se manifieste? Para que nosotros reflejemos a Cristo, necesitamos negar, crucificar nuestra carnalidad. Negarnos a nosotros mismos, negar nuestro yo, negar nuestra carnalidad, para que entonces nosotros podamos reflejar a Cristo. Y entonces sí somos imitadores de Cristo, pero no nuestra carne, sino ¿quién? Cristo que está en nosotros. Todo lo que dice a partir del versículo 5, a partir del versículo 3, no lo podemos hacer en la carne, hermanos. No hay manera. Y si lo podemos hacer en la carne, un día terminamos cansándonos. Un día terminamos diciendo, ya basta, no puedo seguir viviendo así porque estoy fingiendo, porque ¿cómo se llama? Estoy haciendo algo que no soy. El gran problema, hermanos, es que la carne quiere vivir. La carne se resiste a morir. Nuestra carne se resiste a morir. Por eso nuestra carne tenemos que crucificarla día tras día. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No dice, con Cristo fui crucificado. Con Cristo dice, estoy, es algo continuo, todos los días. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué dice? Ya no vivo yo. ¿Quién ya no vive? Pablo. Ya no vive Pablo, el perseguidor. Ya no vive Pablo, el que tenía tanta justicia propia. Ya no vive ese Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Qué dice? Mas vive Cristo en mí. Y entonces ahora, ¿quién se manifiesta en mí? Si yo estoy crucificado, si yo estoy muerto, ¿quién se manifiesta en mí? Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La carne, hermanos, no quiere morir. Es capaz, fíjese bien, la carne es capaz de intentar vivir como cristiano con tal de no morir. Es capaz de servir con tal de no morir. Pero eventualmente la carne se va a manifestar en nuestras vidas. No podemos ser imitadores de Cristo nosotros en la carne. Sí podemos ser imitadores de Cristo en nuestra vida si nosotros morimos a nosotros mismos. Gálatas 5:24 dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne, ¿qué dice? Con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu. Peculiaridad de la carne, sus pasiones y sus deseos. La carne, hermanos, desea. La carne lo único que tiene es desear. Desea, desea, desea. Desea satisfacer desea satisfacer al cuerpo, satisfacer la carne, pero también desea, por ejemplo, ser reconocida. Desea ser mejor que otros. Desea venganza. Desea desquite. Desea mostrar que es muy espiritual. La carne solo desea. ¿Y qué dice? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Con sus pasiones y deseos. Mi carne no quiere perdonar, hermanos. Cuando a mí me hacen algo, mi carne no quiere perdonar. No hay manera que mi carne pueda perdonar. No hay manera que mi carne quiera poner la otra mejilla. No hay manera. Cristo que vive en mí, sí lo hace. Pero para ello, ¿qué tengo que hacer? Negar, hacer morir, negarme a mí mismo, crucificar, vivir crucificado con mis pasiones y deseos. Crucificar la carne, negarnos a nosotros mismos, negar nuestra vida. Por eso Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Por ahí empieza Pablo, porque sin eso, hermanos, no podemos avanzar. No hay manera de avanzar. Si no estamos dispuestos a negar nuestra carne, a negarnos a nosotros mismos, no podemos avanzar. Versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjese bien, se lo dije hace rato, el único que agrada a Dios, el único que ha podido agradar a Dios, el único ser humano que pisó esta tierra y agradó a Dios es Jesucristo. Usted y yo, no hay manera que podamos agradar a Dios. No hay manera que usted y yo podamos agradar a Dios. De ninguna manera lo podemos agradar. Solo Jesucristo agradó a Dios. Hay una figura en el Éxodo 29:18, dice, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Solo Jesús es ofrenda de olor grato a Jehová. Nosotros no podemos agradarle al Señor. ¿Quién puede agradar a Dios? Jesucristo en nosotros. Nuestra carne no puede agradar a Dios. En la carne no podemos agradar a Dios. Y ese sacrificio, 1 Corintios 16:3-4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este sacrificio de Cristo, este amor que Cristo mostró en la cruz, es el mismo amor en el que debemos de andar. Es el mismo amor que nos debe motivar. Es el mismo amor que debemos mostrar en nuestra vida diaria. No tiene sentido. 1 Corintios 13. No importa lo que hagamos, incluso si entregamos nuestro cuerpo para ser quemado, sin amor, hermanos, no vale nada. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Y si diese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, nada soy.
Sin amor, nada soy. Pero ese amor tiene que venir no de nuestra carne, porque nuestra carne incluso va a querer mostrar amor con tal de no morir. ¿Debe venir de dónde? De un cristiano que ha muerto en la cruz. Si hemos crucificado nuestra carne en la cruz. Y que ese amor venga de vivir en el Espíritu. Un amor genuino que puede sacrificarse por otros. No porque somos buenos, no porque nuestra carne puede, sino porque la hemos negado de tal manera que podemos reflejar a Cristo. Porque no hay nada bueno en nuestra carne. Nada bueno en nuestra carne. Así es que entre más la neguemos, entre más muramos, más podemos reflejar a Cristo. Y podemos además, hermanos, andar en amor. Porque si nosotros todo lo que sigue de aquí en adelante lo queremos vivir o cumplir en la carne, es como si viviéramos conforme a la ley y no conforme al Espíritu. Serían solo mandamientos y ordenanzas. Y no sería vivir en el Espíritu. Por eso dice Colosenses 2:6, y con esto termino: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Lo recibimos por fe? Debemos andar por fe. Lo recibimos porque Él nos ama, debemos andar en amor. Pero es posible, si le hemos entregado nuestra vida y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y solamente si establecemos esto, morir a la carne, podemos vivir lo que sigue en el Espíritu. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por lo que tú nos enseñas en tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú nos hablas en tu palabra. Ahora, Padre, te pedimos que nos reveles en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, cómo morir, Señor, a nuestra carnalidad. Cómo negarnos a nosotros mismos. Cómo vivir de día en día crucificados, Padre. Como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Cómo vivir todos los días así, Señor? Sabemos que no en perfección, Padre, pero vivir de tal manera que reflejemos a Cristo en nuestras vidas. Que reflejemos al Señor Jesucristo en nuestro diario vivir, Señor. Y que entonces te podamos obedecer, Padre, no por el poder de nuestra carne, no por el poder de nuestro cuerpo, sino por el Espíritu, por el poder, Señor, que opera en nosotros en Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor. Y danos esta revelación, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.